Información inmediata. Mientras el gobierno fijó al 11 de marzo como el plazo máximo para que el consorcio Sinopetrol cancele los 1.500 millones de dólares correspondientes a la prima para la concesión del campo Sacha, varios gremios rechazan la delegación de las operaciones petroleras. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Inti Groenberg, científico y ambientalista, y en contacto vía telemática con el doctor Luis Calero, consultor petrolero, para hablar sobre por qué es importante el campo Sacha, qué implica esta concesión, un tema que ha sido motivo de debate en estos últimos días y es sin duda quizá el tema más polémico respecto de las contrataciones recientes ejecutadas por el gobierno, al menos en proceso de ejecución en este caso. Doctor Calero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes y María del Carmen, les saludamos desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido y bienvenido al doctor Groenberg. Buenas noches, Fausto. Un saludo cordial a todos en cabina, de igual manera a los oyentes de esta prestigiosa emisora. Gracias, doctor Calero. Comienzo con usted, principalmente explicando un poco a la gente por qué es importante esta concesión del campo Sacha. Se ha hablado de que eventualmente no es un buen negocio, tomando en cuenta que es un campo que ha ido con una producción ascendente, es un campo que tiene un crudo de muy buena calidad, o al menos el que mejor calidad tiene, y en este contexto con un campo que está en producción 77,000 más o menos barriles al día, lo cual es importante para los ingresos de nuestro país. ¿Por qué concesionarlo? Mire, esa es la pregunta que debería responder el gobierno. Y yo creo que definitivamente el campo Sacha no puede ni debe concesionarse en los términos que ha planteado este consorcio. No puede concesionarse porque simple y llanamente la Constitución en su artículo 316 no establece la posibilidad de delegar a empresas estatales extranjeras o a empresas vinculadas a estas empresas, a subsidiarias de empresas estatales extranjeras, de delegar la gestión de sectores estratégicos y de servicios públicos. Permite, sí, la delegación excepcional a empresas privadas y de la economía popular solidaria, mas no a empresas públicas extranjeras, ni a empresas vinculadas a ellas. La Constitución no permite. Y vamos, que el artículo 226 de la Constitución establece con absoluta claridad que los funcionarios públicos y las instituciones del sector público pueden ejercer solamente las competencias que la Constitución y la ley les permiten. Caso contrario, no pueden hacerlo. Entonces, mire usted que no puede darse este proceso, no puede darse esta concesión, adicionalmente porque el contrato de participación ya no está vigente en la ley de hidrocarburos y no está vigente desde que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las reformas que el señor Lasso introdujo en la ley orgánica para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. En esa oportunidad el señor Lasso introdujo unas reformas a la ley de hidrocarburos. Sustituyó el artículo 2 que contenía el listado de los tipos de contratos que podían celebrar el Estado con compañías privadas. Entre ellas el contrato de participación. También fue declarado inconstitucional el artículo que el señor Lasso en la misma reforma introdujo, sustituyó el artículo relacionado con las características del contrato de participación. Y como si ello fueran poco, también la Corte declaró inconstitucional un artículo de la ley de hidrocarburos relacionados con esta famosa prima de entrada, que eso, así le llaman a estos 1.500 millones, que para algunos es un regalo, que no lo es,
entonces esta prima de entrada en campos de operación también fue declarada inconstitucional. Pero es decir, entonces jurídicamente, legalmente, no puede concesionarse el campo Sacha en los términos que ha sido propuesto por ese consorcio. Guillermo Ferreira, viceministro de Hidrocarburos, ha dicho hoy, precisamente por lo que usted menciona en este momento, de los 1.500 millones de dólares, que eso es una suerte de compensación para el Ecuador por haberles entregado o estarles eventualmente entregando un campo en producción. No suena muy clara esta figura de la compensación. Mire, Fausto, en materia petrolera y en ninguna materia, en ningún negocio existen almuerzos gratis. Estos 1.500 millones son, desde mi punto de vista, constituye un crédito simulado que va a ser pagado a través de la participación de estas empresas, de este consorcio en la producción del campo Sacha. Y vamos, que quién sabe cuál será la tasa que están aplicando para ese crédito simulado. 1.500 millones que después podrán recuperar 3.000, 4.000 millones de dólares. Tienen la garantía de la producción petrolera. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de preventas ni cosas por el estilo, estamos hablando directamente de una participación en la producción petrolera. En promedio, el 80% del campo Sacha. Ahora, y mire usted, a ver, sí, vamos. Doctor Calero, antes de ir con el doctor Gronberg, si la modalidad contractual es lo que usted pone en duda, es decir, los términos en los que se ha efectuado el contrato, entonces, ¿cuál debió ser la figura a seguir por parte del gobierno? Ninguna. Y le voy a decir por qué. Entonces, ¿debería seguir operado por Petroecuador en las condiciones en las que se encuentra? No, por supuesto que sí. Mire, en junio del año pasado sobrepasaron los 80,000 barriles diarios y con las restricciones que le impone el Ministerio de Finanzas porque no se cumple con lo que dispone la Constitución. Vamos, no debe concesionarse porque simple y llanamente un estudio reciente que contrató Petroecuador hace un par de años a una compañía norteamericana, Netherland y Asociados me parece que se llama, para que evalúe las reservas del campo Sacha y haga una estimación económica de cuánto produciría la explotación de estas reservas en los próximos 20 años. Esa compañía llegó a la conclusión de que la explotación del campo Sacha cuantificó en algo más de 374 millones de barriles las reservas entre probadas, probables y posibles, la sumatoria de esas. La explotación de esas reservas generaría 30,000 millones de dólares, descontados las inversiones, descontados los gastos de operación, las contribuciones, etcétera, etcétera. 30,000 millones de dólares en 20 años generaría el campo Sacha. ¿Creen ustedes que debe concesionarse por 1.500 millones y 6,000 millones y picos que dicen que durante los 20 años obtendríamos como resultado de esa participación, que en promedio podría ser de un 20%. Me parece que ni pueden ni deben concesionar el campo Sacha. Un último asuntito. Petroecuador el año pasado le entregó al Ministerio de Finanzas 1.600 millones por la producción del campo Sacha. Ahora, doctor Gronberg, su opinión con respecto a esto. El doctor Calero dice no debe concesionarse el campo Sacha, debe seguir siendo operado por Petroecuador. Sin embargo, la ministra de Energía, Inés Manzano, dice que es deplorable la situación del campo, que hay equipos con corrosión interna y externa, que hay además un riesgo, y eso también le compete a usted, un riesgo ambiental grande, con más de 1.200 puntos de contaminación, ha dicho. En esa situación en la que se encuentra el campo Sacha, entonces, ¿cuál es la solución? Y también, ¿cuál es, cómo se debería manejar, en todo caso, la operación del campo? Estimado Fausto, María del Carmen, Luis, buenas noches. Yo quiero añadir información adicional a lo que Luis bien comenta. Primero decir que no creo que no podemos satanizar los modelos. No es un tema relacionado a si el modelo público estatista es el mejor o las concesiones o las alianzas, porque en realidad en distintos países y en distintos escenarios han funcionado, y en realidad yo creo que le haría bien al país
el poder tener alianzas mejor diseñadas, planificadas, con mejores condiciones para el país. Ya hay muchos ejemplos internacionales en donde se ha visto, sobre todo cuando sean modelos de participación, donde no se le saca al jugador que es del Estado, sino forma parte de la participación. Eso es importante mencionarlo. Toma decisiones también en la explotación petrolera, no se queda a un lado, ¿no? Pero yendo más allá, ¿por qué es preocupante estas negociaciones que se están dando? Información pública de la empresa, son dos empresas, ¿no? New Stratos Energy, que es una empresa incorporada en Canadá, con capitales de otros lados, una empresa que no es nueva para el país, y uno simplemente tiene que hacer la investigación y buscar lo que se encuentra públicamente disponible. Y esta empresa, cuando uno tiene, yo tengo una empresa en Inglaterra, y los que en países como Canadá o Inglaterra, uno tiene que presentar los estados financieros de las compañías y son públicamente disponibles. Uno puede ver los estados financieros de una compañía. El estado financiero de esta compañía New Stratos Energy, lo pueden ver en mi Twitter, en Groninti, yo publiqué hasta el link. Al Q3 del año pasado, al trimestre hasta septiembre, flujo de caja, lo que tiene en el banco, $100,000. Pérdidas de varios millones. Y esta, al mismo tiempo, la misma empresa, información de la propia empresa, cuando saca una nota de prensa, dice que va a ser la encargada de los 1.500 millones que quieren dar como prima, de conseguir 600 millones. ¿Cómo va a conseguir 600 millones una empresa con esos números? No tiene capacidad financiera. Peor para el 11 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer? Y de hecho, está en el propio comunicado. Sacar el contrato y en función del contrato buscar financiamiento mezclado, amortizado entre deuda, entre levantamiento de acciones de la propia compañía. Entonces... Es decir, al revés de lo que tradicionalmente debería hacerse. Por supuesto. Y está en la nota de prensa de la propia empresa New Stratos Energy. Entonces, ¿qué me parece importante mencionar? Porque aquí tiene que quedarnos lecciones aprendidas a los ecuatorianos. Si vamos a hacer una alianza público-privada, en cualquier índole, si vamos peor aún con el campo de mayor producción del país, pidamos pues garantías bancarias de la empresa que es parte de este consorcio, ¿no? Pidamos experiencia probada, que haya manejado pozos de similar o mayor tamaño. O sea, son cosas muy elementales que lamentablemente, por no seguir esas formas, se habla de que la otra empresa, Sinopec, es la que estaría amortizando, si se puede decir de alguna forma, esos riesgos. Pero yo no he visto hasta ahora ni un solo comunicado de Sinopec. Lo he buscado hasta antes de venir a la entrevista. A mí me llama muchísimo la atención. La única empresa que se ha públicamente ha anunciado información sobre este consorcio es la empresa New Stratos Energy. Entonces, llama mucho la atención. Y esto no es la primera vez que nos pasa. No pueden venir... Falta transparencia, pues, entonces, en el proceso que 100%. Se ha seguido. Por eso es necesario. Por eso es importante que cuando se dé y se busque la participación del privado, que no hay que satanizarla, es buena y se pueden hacer alianzas con lo público. Hay ejemplos interesantes. Una de esas cosas que da, lo he visto, yo tengo un doctorado en innovación tecnológica, que justamente trae innovación, pues. Entonces, una empresa como Petroecuador tiene problemas con los mecheros, por ejemplo, del campo Sacha, con una orden ya judicial que tienen que aprovechar ese gas que se está quemando y hasta ahora no saben qué hacer. Eso se podría justamente beneficiar, pero pone en duda, lamentablemente, una empresa con 100,000 de caja en el banco a septiembre del año pasado, con deudas millonarias, sin ninguna experiencia probada en el histórico que se vea de manejar campos de similar tamaño, salvo una experiencia en Colombia que les fue mal. Entonces, ¿qué está pasando en este país? Entonces, no es un tema político, no es un tema satanizarle a lo público o a lo privado, son cosas súper claras y en realidad eso pone mucha duda y seamos realistas, es muy difícil que la empresa en las condiciones actuales que se encuentra vaya a conseguir de los 1.500 los 600 millones que de acuerdo al boletín de prensa que ellos mismos sacaron con todo lo que está sucediendo en el país.
y sobre todo con el adelanto del presidente de la República hasta el 11 de marzo. Y mucho más tratándose de un consorcio, porque ahí tendrían que tomar en cuenta decisiones además de otra empresa adicional. Es decir, cuando se participa en consorcio, no solo toman decisiones, en este caso, la empresa canadiense, sino también la que está constituida en España. 100%. Miren, yo he levantado fondos de mi empresa que tengo en Inglaterra. Levantar millones, no centenares de millones, toma meses. Entonces, que asomen con 600 millones en 4 días laborables, es algo que realmente lo que se está haciendo ahora con la decisión del presidente el día de ayer es decir chao al tema de la concesión que se está dando con estas empresas. ¿Es una forma distinta de decir no voy a firmar el contrato? Yo veo muy difícil, Fausto, de que en realidad con los datos que estamos viendo... ¿De aceptar un error quizá? Probablemente, y ojalá, y a veces también el mensaje para el país y para todos nosotros, aprendamos justamente de que por eso se necesitan licitaciones, por eso se necesita discutir esto meses de forma abierta, ver empresas que tengan experiencia, porque si no, nos puede terminar pasando lo que sucedió. Los socios de esta empresa, ya en Colombia, en un campo de similar tamaño, tuvieron problemas. Eso es conocido, uno puede buscar la información. Entonces, a la final, el Estado colombiano tuvo que recuperar otra vez ese campo. Entonces... Ya hay un antecedente, entonces, debería tomarse en cuenta. Otro antecedente de esta misma empresa, igual información sobre los bloques que se encontraban en el Yasuní TT. Ellos compraron las acciones de Repsol cuando estaba saliendo. Meses antes de que se acabe los años de trabajo de Repsol, y a la final, ¿qué sucedió? Es que el Estado ecuatoriano fue el que se terminó quedando con los 2 bloques 16 y 19 por el mismo tema, que no habían garantías financieras. Entonces, aquí mismo ya nos pasó con la misma empresa, New Stratus Energy. Entonces, es el lamentable error que estamos cometiendo es, primero, licitaciones transparentes, abiertas. Segundo, las empresas que vayan a participar, parte del consorcio, mayoritarias y minoritarias, por favor, que tengan experiencia probada, que tengan el capital suficiente para poder hacer el trabajo que nosotros necesitamos como país. No quisiera dejar en el aire algo que le preguntó María del Carmen Inti, pero quiero primero trasladarle esta pregunta al doctor Calero respecto de esta, que es parte del discurso de la información que ha entregado el gobierno en defensa de esta intención de concesionar el campo Sacha. Han dicho, por ejemplo, que primero se trata de un campo obsoleto que está en una situación crítica, y María del Carmen se refería a estos 1.200 puntos de contaminación. Voy primero con el doctor Calero porque sé que él conoce también un poco cómo estaba la situación de este campo y a qué se refieren con estos 1.200 puntos de contaminación. Después regreso con usted, Inti. Doctor Calero. Mire, Fausto, antes de eso permítame un par de acotaciones de lo que señalaba ahí. Por supuesto. Mire, en el Ecuador la participación del sector privado en el sector petrolero es significativa. Más del 52% de la producción del Ecuador proviene de empresas privadas a través de los contratos de prestación de servicios que tienen celebrados con el gobierno y a través de los contratos de servicios específicos con financiamiento que tienen celebrados con Petroecuador. Si usted suma la producción en las dos modalidades contractuales, usted se va a encontrar que no menos del 52% de la producción nacional está en manos de empresas privadas. Por un lado. Por otro lado, la amplísima capacidad asociativa que tiene Petroecuador como empresa pública en función de lo que dispone la Ley Orgánica de Empresas Públicas no está siendo debidamente aprovechada. Y vamos, que yo coincido que no hay que satanizar la participación privada, solo que tiene que ajustarse a los términos que establece la Constitución y la ley, por un lado. Por otro lado, es mi percepción de que esta es una operación del capital financiero internacional que quiere colocar 1.500 millones de dólares en el Ecuador, como ya ha colocado en otras oportunidades otros montos. Y el vehículo para eso es la toma del campo Sacha, porque ahí tiene garantizado el retorno con la producción, no con preventas, con la producción y luego la comercialización de esos barriles de petróleo. Si ellos llegasen a producir los 100.000 barriles, que no es ninguna cosa del otro mundo, los 100.000 barriles diarios,
yo lo decía, Petroecuador ya produjo más de 80,000 barriles en junio del año pasado. Llegar a los 80 va a significar algo de inversión, pero a los 100,000, pero pueden hacerlo. Y si el consorcio va a asumir el 80% para ponerle en el promedio alto, el 80% de esa producción, estamos hablando que va a dispondría en el escenario de 100,000 barriles diarios de 80,000 barriles para poder cubrir. Alguien me dijo que una de las proyecciones que tiene Stratus Energy en sus informes es que en unos 5 o 6 años estarían recuperando ellos su inversión, entre comillas, de unos 400 y pico de millones de dólares que harían. Pero entonces, mi percepción es de que se trata de una operación del capital financiero internacional, porque caso contrario, como dice Inti, no es cuestión de salir y recuperar violentamente esos montos de dinero para inversión. Yo creo que provienen esta idea de entidades financieras multinacionales. Esa es mi percepción. Mire, respecto de lo otro, este momento puede decirse cualquier asunto, y es una especie de harakiri. Si hay 1.200, 1.900, 2.000, 10.000 puntos posibles de contaminación, caramba, ¿a quién hay que atribuirle responsabilidad? Si no lo han hecho sabiendo que existen esos puntos posibles de contaminación, si no han solucionado esos problemas, si no han dotado de los recursos para que se cumplan los planes de prevención, los planes de mantenimiento, ¿a quién hay que atribuirle responsabilidad? No es al pobre Campos Sacha, no es a la empresa en sí, porque la empresa está sujeta, y en eso seré insistente, a lo que el Ministerio de Finanzas buenamente le dé, incumpliendo lo que dice la Constitución, que los recursos que generan las empresas públicas deben servir para que ellas paguen su operación, para que inviertan y para que reinviertan. Eso es lo que no sucede desde el año 2008. El Ministerio de Finanzas asume todos los ingresos y comienza a entregar a cuentagotas a la empresa pública para que a duras penas pueda realizar su gestión. Pero esos son problemas, yo digo, superables. No puede ser esa la justificación para una entrega de esta naturaleza. Pero también podría entenderse como una mala administración por parte de Petroecuador, es decir, no se ha realizado el mantenimiento debido. No sería la primera vez que nos encontramos con algo parecido, doctor Calero. Claro que podría entenderse así, y entonces rápidamente habría que regresar a ver a quienes designan a las autoridades, y cuando nos enteramos de que se venden o que se han estado subastando los ministerios, de que se subastan las gerencias de las empresas públicas, encontramos las explicaciones, porque los funcionarios, ¿no es cierto?, encargados en las altas gerencias, en alta dirección, simple y llanamente no van por hacer una gestión eficiente para la empresa, para el país, responden a intereses particulares e inclusive a intereses inconfesables. Así es. Inti, entonces estamos frente a un apuro, digamos, y esto un poco también se deja entrever en las líneas del comunicado del presidente Noboa ayer, cuando pone este plazo, si hasta el 11 de marzo a las 21 horas no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. Dice, el motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones. Es por ello también que se apuraron, y es por ello también que se habla de otras ofertas, las cuales hasta ahora nadie las conoce. Sí, hay que ser realistas. Porque, verán, vamos más allá del tema. Yo coincido mucho con lo que Luis ha mencionado y voy a acotar algo más. Digamos que el Campo Sacha es un lugar donde producimos peras. Entonces, ahorita el Ecuador está produciendo 100 peras. Hagamos el equivalente en peras. Si llega una persona y dice, te voy a ayudar a producir esas 100 peras y te voy a adelantar lo que ganas en un año por esas peras. Son 1.700 millones lo que saca más o menos el Campo Sacha. Nos quieren dar 1.500. Pero de aquí en adelante yo me quedo con 80. De las 100, vos te quedas con 20. Y no un año, 20 años. ¿Dónde está el...? Pero se habla de aumentar la producción de 77,000 barriles diarios aproximadamente a 100,000 barriles diarios en 3 años. ¿Por qué no entonces, de lo que se aumenta, se reparten las peras? Así de sencillo. Porque no... Claro, eso debería haber sido los términos del contrato, digamos. Por supuesto. Entonces, si es que era de las 100 y íbamos a 120 peras, entonces de las 20 peras extras, repartamos, pues.
Pero no hay una... No de lo que ya está, claro. Por supuesto, no hay lógica. No hay lógica en la cual el Estado, por recibir 1.500 millones en avanzada de prima, que básicamente es lo que el campo produce en un año, tenga que repartir el 80% de la producción, pues. Se dice que luego es la renta. ¿Qué es la renta? Luego de las peras es lo que se ponía el mismo ejemplo. Digamos que estamos produciendo peras, entonces hay que restar todo lo que son gastos administrativos, fertilizante y todo lo que uno pueda pensar cuando se producen peras. Entonces ahí queda una ganancia. Esa ganancia, igual pues, repartida, nunca va a llegar a ser el 82%. No hay lógica. Claro, y en este caso, además, doctor Gronberg, no hay riesgo de inversión porque es un campo que está operando, no como cuando se hace exploración, por ejemplo. En esa fase es diferente. Sí hay un riesgo de inversión por parte de la empresa que interviene. Así de sencillo. Y lo que decía el doctor Calero es importante porque de esta inversión el Ministerio de Finanzas reparte a cuentagotas. Es decir, si es que el Ministerio de Finanzas responsablemente entrega ese monto para que dentro del campo Sacha se haga esa inversión, los 100,000 podrían ir enteros para el Estado. Así es. Entonces no nos conviene ni por una de las empresas que es parte del consorcio, ni por otro lado las condiciones, pues. ¿Por qué vamos a entregar, mismo ejemplo, de 100 peras, 80 de entrada solo porque nos adelantan un año de lo que nosotros ganamos? No hay sentido. Entonces, veamos otros ejemplos, miren, porque a veces es importante. Hay otros modelos, hay uno que se llama Production Sharing Agreement, que son modelos de producción compartida. Se dio un ejemplo en Azerbaiyán, donde ¿qué es lo que negocian? Primero que negociaron no solo uno, negociaron varios campos. Y lo que hicieron es poner condiciones a las dos cosas. Cómo te repartes las peras y cómo te repartes la utilidad que queda después de vender las peras, sin que le afecte al Estado en lo que tiene la condición inicial. Entonces, no vamos a regalar la joya de la corona, por más oxidada que esté, porque nos da un adelanto de 1.500 millones. Es así de sencillo. Y el problema es que luego empiezan estos debates vacíos, de que el problema es el público, que el problema es el privado, cuando no está ahí el problema. El problema está en cómo como país estamos negociando condiciones que sí podrían ser importantes. Si voy al tema ambiental, de los 1.200 a 1.500 puntos, eso es una herencia de un privado, Texaco Chevron. De ahí viene eso. Luego vino el tema de que cogió el campo petrolero Petroecuador. Pero no ha realizado igual los mantenimientos necesarios. Correcto, sabemos. Bueno, es que es un tema bien complejo, ¿no? Porque por Chevron Texaco tenemos juicios internacionales. Así es. El tema, entiendo que se han dado ya hasta 400 remediaciones. Venimos años y años pagando las remediaciones que dejó una empresa antes de Petroecuador. Y eso es lo que se encuentra ahí. Y por los montos que se ve de negociación, son aproximadamente 40 millones lo que se ha comentado y lo que uno ha podido encontrar de información. Difícilmente el nuevo concesionante va a tener la capacidad de poder superar los problemas. Y aún el tema del quema de los gases en los mecheros del campo Sacha. ¿Dónde está la experiencia de la empresa concesionante en temas de generación energética usando los gases que se están quemando? Entonces, no hay, resumiendo, ni por las condiciones financieras de una de las empresas concesionantes públicamente disponibles de la empresa en Canadá, donde se encuentra con $100,000 en caja, ni por las condiciones que nos están dando al Estado, que nos están quitando en el ejemplo de que estamos produciendo ahorita 100 peras, pucha, nos quitan 80 porque nos adelanta un año de lo que estamos ganando. Claro, no es una buena a 20 años. No son buenas condiciones contractuales. No, por ningún lado. Y entonces, eso no quiere decir que las concesiones, las alianzas público-privadas sean malas. Hay buenos ejemplos en otros países y le va a hacer bien a Petroecuador llegar a ese tipo de modelos para que podamos mejorar la tecnología, la innovación, se puede hacer el tema de aprovechamiento de los gases que se están quemando, entre otros factores. Es como adelantar el 13º sueldo en enero. Tal cual. Así ahora, es. yo tengo una pregunta. Quitan el sueldo 20 años del 80%.
Yo tengo una pregunta final para el doctor Calero, y es si de alguna manera también con esto se podría haber afectado el consumo interno, porque el petróleo del campo Sacha, justamente por lo que decíamos hace un momento, por su buena calidad, se utiliza también en las refinerías y en las exportaciones, pues también. Creo que con el petróleo, con el crudo de exportación, ¿qué tanto afectaría la adjudicación con relación a esto específicamente? Mire, si usted suma la producción de Sacha y la producción del ITT, va a llegar que el país se quedaría sin aproximadamente unos 130,000 barriles diarios, asumiendo la fracción, la porción, el porcentaje que el consorcio se llevaría de Sacha, más el cierre del ITT con 55,000 barriles. Más del 80% de la energía que consume el país proviene de los hidrocarburos, más del 80%. Hidrocarburos que producimos o que importamos, y lo que importamos pagamos con lo que producimos a través de exportaciones de petróleo crudo o exportaciones de fuel oil. Entonces, en la balanza petrolera se va a encontrar la importancia de la producción nacional, de la producción de crudo, las exportaciones de crudo. Y si le restamos nosotros el 80% de la producción de Sacha y restamos la totalidad del ITT, esta es una debacle para el país desde el punto de vista económico, no para la caja fiscal, para el país. Yo vuelvo a insistir, estadísticas que publica anualmente el Ministerio, estadísticas sobre temas energéticos, consta con claridad que más del 80% de la energía que consume proviene de los hidrocarburos. Y si esto se produce en estos dos acontecimientos, simple y llanamente el problema va a ser mayúsculo. ¿De dónde vamos a obtener recursos para seguir importando e importar más hidrocarburos? Hasta que cambie la matriz energética, hasta que se dé un proceso de transición, que para ello inclusive se requieren recursos, y en eso Inti nos puede dar una charla. Pero simple y llanamente la lógica impone que en este momento desprenderse de 120, 130,000 barriles diarios significará un serísimo problema para la economía nacional. Entonces sí habría una afectación en el consumo interno de combustibles, es lo que mire, inclusive van a incrementarse los subsidios. Vamos, porque yo tengo una forma de calcular los subsidios de producción nacional. Yo no utilizo el costo de oportunidad considerando el precio internacional del crudo. Yo considero la producción local. Pero aún así, entonces, si el crudo de Sacha deja de entregarse a una parte de las refinerías del país, y entonces tendríamos que importar más combustibles. Y si este momento el crudo está en unos 70 y pico de dólares con tranquilidad, un barril de derivados que importamos estarán en el orden de los 100 o 110 dólares por cada barril. ¿Y de dónde sacaremos? Habrá que subir nuevamente los precios de los derivados del petróleo. Y se habla aproximadamente del 30%. Con esto quiero cerrar la pregunta para Inti. Lamentablemente esto se ha dado en una coyuntura electoral que pudo haber pretendido ser capitalizada por el gobierno precisamente como una especie de mensaje de bienestar con estos 1.500 millones de dólares. No obstante, hay que separar un poco esto, porque esto ha llevado también a la habitual polarización en nuestro país. Es decir, pensar que si se cuestiona el contrato o esta pretensión de concesionar el campo Sacha, la gente pertenece a uno u otro partido político. Ahora que hay esta polarización, deberíamos entonces un poco desconectar esto del debate político electoral. 100%. Lo que pasa es que, mi estimado Fausto y María del Carmen y Luis, el campo Sacha es una oportunidad para hacer, por el nivel de producción que tiene, es una oportunidad para el Estado de hacer un proceso de negociación que sirva de ejemplo para los otros campos, por el interés que tiene, por la cantidad de barriles que genera. Es atractivo, y es atractivo para un modelo de alianza. Y no hay que tenerle miedo a las alianzas público-privadas. Petrobras lo hace, en México también se hace. Yo me pregunto, ¿por qué Petroecuador no puede tener una participación?
como se ha hecho Petrobras en México, 20% de participación en el consorcio. Tienes ojos que están viendo justamente lo que está sucediendo. Se pueden dar mejores, no solo eso, hay transferencia de conocimiento desde las empresas concesionantes hacia la empresa local, que nos sirve a nosotros transferencia de información, de tecnología, de proceso. Entonces, este no es un tema, los modelos de alianza públicos-privadas no tienen ideología política. Entonces, acá no hay que llegar al infantilismo de decir lo público es de izquierda, lo privado de derecha, porque no es así. El mundo ya no funciona así. Las alianzas público-privadas son cada vez más usadas justamente por esa necesidad de transferencia de conocimiento, de información y de tecnología, y nos puede convenir como país. Entonces, este mal ejemplo que está sucediendo no debe espantar la oportunidad de que busquemos alianzas bien hechas, que tengan una participación en el Estado y que también sean transparentes, públicas, que haya mucho debate, que hayan objetivos específicos. Por ejemplo, en el tema ambiental, ¿por qué no poner como condiciones de contrato la reparación de los 1.500 espacios contaminados? 1.200. Exacto. Entre 1.200 y 1.500 justamente, que es el dato que se está manejando. Entonces, objetivo específico durante los X cantidad de tiempo, tienen que recuperarse tanto. Y ahí está, se pone el costo, se incluye justamente en el modelo de alianza y se genera el resultado. También a tal fecha el tema de la quema de los gases, que se está dando, que estamos perdiendo plata. En un país que ni siquiera tiene energía, 42 megavatios de potencial que se pueden generar para el propio campo, quemando el gas. Entonces, ¿por qué no se pone también en las condiciones, en el modelo de licitación, a tal fecha se puede dar esto? Entonces, no es un tema, mi estimado Fausto, respondiéndote, de izquierdas o derechas, es un infantilismo este tema de que los de izquierda defienden lo público, los de derecha defienden lo privado, porque ninguna parte del planeta está funcionando así. Ya no vivimos en la época de los 60s, ahora se necesita cada vez más los modelos de alianza, negocien bien. Y con esto cerramos también, doctor Calero, su opinión. Definitivamente, yo vuelvo a insistir que las alianzas público-privadas son necesarias en los términos que establece la Constitución y la ley. Y vuelvo a insistir, la empresa pública tiene una amplísima capacidad asociativa, puede constituir compañías de economía mixta, puede integrar consorcios, puede realizar joint ventures, puede hacer cualquier tipo de asociación que la ley de empresas públicas le permite. Y mire que están funcionando contratos con empresas privadas, empresas de renombre mundial en servicios petroleros, están trabajando conjuntamente con Petroecuador. En Auca está trabajando una empresa de talla mundial. En Shushufindi, en los otros campos, están trabajando empresas privadas. Es más, todos los servicios que requiere Petroecuador los prestan empresas privadas. Es decir, la participación privada es contundente y fundamental en el sector público ecuatoriano, en el sector petrolero. Y yo creo que efectivamente no hay que polarizar esta discusión. Por lo menos creo que los cuatro que estamos aquí estamos hablando en función del país y no a favor ni en contra del gobierno o de otras organizaciones políticas. De acuerdo, esperemos en todo caso, y tomo las palabras de Fausto, que esto no se vaya a volver un asunto político que lamentablemente apuerta hacia una campaña electoral. Eso es también lo que estamos viendo. Está bien las críticas, como lo estamos haciendo en este momento, buscar soluciones, algo que sea adecuado, conveniente para el país, pero que no sea únicamente para recibir beneficios políticos, como lastimosamente sucede siempre aquí en Ecuador. Ni como hemos dicho, que no sea un tema de uno u otro candidato, que no sea un tema de segunda vuelta electoral, sino un tema de país. Que es o no un buen negocio, que es o no una buena oportunidad, pues que se analice de forma técnica, de la forma responsable. De momento no parece, y al menos eso se lee también de la carta del presidente, un buen negocio. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Calero y al doctor Inti Groenberg. Ambos han hablado sobre la concesión del Campo Sacha. Quedan pocos días de acuerdo al plazo que ha dado el presidente Noboa respecto de esta intención de entrega de 1.500 millones de dólares. Muchos analistas, incluso quienes nos han acompañado hoy día, coinciden en que esto podría ser un mensaje de dar marcha atrás en esta pretendida concesión. Gracias nuevamente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.